Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí, que estamos juntos otra vez para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu compañía, por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo y escucharte a través de tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos enseñe y nos haga recordar todo para que podamos ponerlo con tus fuerzas en práctica, no solo hoy, sino siempre, porque queremos tener un corazón conforme al tuyo. Te amamos, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de escuela sabática para hoy, miércoles 29 de mayo, lleva por título Perder la libertad. Solo Dios sabe cuántos millones, incluso miles de millones de personas luchan contra alguna forma de adicción. Hasta el día de hoy, los científicos todavía no entienden exactamente cuál es la causa, aunque en algunos casos realmente se puede ver la parte de nuestro cerebro en la que se encuentran los antojos y los deseos. Desgraciadamente, hallar la ubicación de estas adicciones no es lo mismo que librarnos de ellas. La adicción es complicada para todos, no solo para el adicto. Los miembros de la familia, padres, cónyuges, hijos, sufren mucho cuando un miembro de la familia está bajo un poder del que parece que no puede librarse. Las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la pornografía, el sexo e incluso la comida. Lo que convierte estas cosas en adicciones es la naturaleza habitual y progresiva de su uso o abuso. La persona es incapaz de detenerse incluso cuando sabe que le está haciendo daño. Si bien disfruta de su libertad de elección, se convierte en esclava de lo que le causa la adicción y así pierde la libertad. Pedro tiene una explicación simple de lo que es un adicto y los resultados que padece. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nueva versión internacional. Te invito a que me acompañes en la lectura de algunos versículos, mientras pensamos qué cosas pueden llevar a la gente a la adicción. Empecemos leyendo Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora vayamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por último, leamos Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado y la adicción no son necesariamente lo mismo. Puedes cometer un pecado del que no eres adicto, aunque a menudo este puede convertirse en una adicción. Cuanto mejor, mediante el poder de Dios, es detener el pecado antes de que se convierta en una adicción. Y por supuesto, la única solución duradera al problema del pecado y de la adicción es recibir un corazón nuevo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Gálatas 5:24. Pablo también explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y activa, a fin de que podamos vivir para Cristo. Y luego agrega: más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13:14, Nueva Versión Internacional. ¿Quién no conoce personalmente la lucha contra las adicciones en su vida o en la vida de los demás o incluso de algún miembro de la familia? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizás necesiten ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual incluso como cristianos? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título ¿Por qué no decidir? Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Jehová 3:14. Habían transcurrido 34 años desde el día en que mi madre había aceptado a Jesús y mi padre había oído hablar del Salvador por primera vez. Al comienzo él hizo muy difícil las cosas para la joven esposa, que había decidido unirse a la iglesia. Después, con el tiempo, se dio cuenta de que el cristianismo era un muro de protección para los hijos y decidió apoyar a la familia en la iglesia, pero nunca se comprometió con Dios. Era un buen padre de familia, un marido ejemplar, no fumaba, no bebía y no tenía algún otro vicio, pero no quería un compromiso mayor con Jesús. Los años pasaron, yo me transformé en un pastor y fui a Brasil. Dios bendijo mi ministerio, pero en el fondo del corazón siempre llevaba la tristeza de saber que mi padre no se decidía en favor de Cristo. Yo no hago mal a nadie, decía cada vez que hablaba con él sobre el tema. No quiero ser bautizado solo porque de tanto en tanto asisto a la iglesia, devuelvo el diezmo y guardo el sábado. Durante muchos años coloqué en mis oraciones personales el nombre de mi padre ante Dios, hasta que un día, de regreso a mi país en la época de Navidad, mi padre me dio la agradable sorpresa de que quería ser bautizado. Un sábado de tarde, entré con él en la pila bautismal y sellé el pacto de amor con Dios que mi padre había hecho. Esa noche la familia había preparado una fiesta en casa para celebrar la alegría de ver al padre bautizado. Éramos 9 hermanos y todos estábamos en la iglesia, con sus respectivos cónyuges e hijos. ¿Podría haber mayor alegría que la de ver al único miembro de la familia que estaba faltando, ahora unido a nosotros en la bendita esperanza del regreso de Cristo? Pero esa noche descubrí que mi padre no tenía más que 2 meses de vida, porque un terrible cáncer lo estaba consumiendo. Cuando llegó el momento de regresar al Brasil, entré en su cuarto. Tenía el rostro arrugado por el tiempo y el cuerpo consumido por la enfermedad. Sabía que lo estaba viendo por última vez en la tierra y sentí ganas de llorar, pero su sonrisa me animó. Ve en paz, hijo. Cumple tu ministerio en Brasil. Yo ya no tengo miedo de nada. Ahora conozco a Jesús. Un mes después de mi partida recibí la triste noticia de que mi padre había descansado en la bendita esperanza de ver a sus hijos cuando Jesús retornara. ¿Y tú? ¿Ya te decidiste? ¿O estás entre las multitudes en el valle de la decisión? Dios, tu Dios vivo, tu Dios creador, tu Dios todopoderoso está dispuesto a hacer por ti todo. Lo único que no puede hacer es tomar la decisión por ti. Esa parte te corresponde solo a ti. ¿Por qué no decidir hoy entregarle todo tu corazón, toda tu vida a tu Dios creador? En esta mañana estaré orando por ti, aunque no te conozco. Decídete ahora por Jesús. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.